Imagino que como estamos grabando, sí, estamos grabando, vale. Pues a partir de aquí empezaría la grabación. Plaqueta. Muy buenas noches, Lucía. Hola, ¿qué Encan- tal? Encantado de poder coincidir esta noche contigo. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por atender esta llamada que está hecha desde el cariño, desde la admiración. Bienvenida a esta jornada en el Ex Libris, la quinta Semana Internacional de las Letras de la región de Murcia. Para nosotros es un honor contar contigo. Eh, Nos encontramos con Lucía Tello Díaz, doctora en Ciencias de la Información, investigadora audiovisual, guionista, directora. Ahora más adelante veremos un tráiler de su último documental, escritora, crítica de cine, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, donde ahora tengo el enorme placer de ser compañero. Como nos encontramos en esta semana de las letras, nos vamos a centrar sobre todo, Lucía, en los libros, los diversos libros que has escrito, no solamente aquellos que has escrito sola, como el Diccionario de Periodismo en el cine, de periodista en el cine español, con C. de Coixet, que creo que podría ser uno de los que más nos interesaría, porque precisamente yo he tenido la oportunidad de dirigir esta sección de cine y, bueno, de literatura y género. Entonces me parecía que con C. de Coixet, que además es ética y compromiso, ¿no? En el cine de Isabel Coixet podría ser un libro muy interesante para hablar. Pero bueno, hablemos de cine, también creo que es un libro fundamental para entender el periodismo y el cine. Y luego el diccionario del periodista en el cine español. Seguimos con el currículum de Lucía como periodista colaboradora semanal en el blog del diario del Huffington Post, codirectora de la publicación todescine.com, que además es interesantísima. Y bueno, ahora pondremos también, si quiere, el link para que la gente pueda conocerlo. Y luego, Lucía, también me gustaría hablar contigo acerca de esta colaboración que tienes puntual con Notorios Ediciones, que además de ser una reconocidísima editorial en España y una, para mí, de las mejores que hacen este trabajo tan necesario, ¿no? de cine y visualizando sobre todo el cine, pues este libro del universo de John Ford, que ya creo que se ha convertido en un más, ¿no? Realmente, el mejor año de Hollywood, el universo de género, el universo de Howard Hawks, el mago de Oz en el libro del 80 aniversario, el universo de Gary Cooper. Bueno, a mí me tiene maravillado el cinema, que además ya podemos verlo en Filming, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero Exactamente. déjame decirte, por favor, que la admiración es mutua, que yo te admiro muchísimo, que además que sabes que te adoro, que como compañero eres lo más y que es un placer, también un privilegio para mí estar aquí contigo y con todos vosotros, claro. Muchísimas gracias, Lucía. Yo de verdad que, bueno, le invito a todo el mundo no solamente a leer tu libro, sino también a ver tu documental, porque a mí, por ejemplo, ver a Bardá, a Agnès para mí es un referente ético, fíjate, más que, te diría que más que visual, ético, y ver tu conversación con Agnès Varda o con Haneke, que precisamente habla, ¿no? En su cine de la realidad, ¿no? De los sentimientos verdaderos, del amor verdadero, de envejecer, de lo que significa envejecer. Gonzalo Suárez, es que son todas estas personas que nos hablan directamente al corazón, ¿no? Que no son, para mí, yo los considero mucho más que cineastas, artistas. Bueno, Coixet, que es un referente para todas. Em, entonces, si te parece, empezamos Sí, por muy bien. Coixet, Vale. con este libro fundamental sobre Coixet, que además tiene 2 libros sobre Coixet, porque también colaboramos Sí, juntos, que para mí fue un honor, con este libro de Tras las lentes de Isabel Coixet, cine, compromiso y feminismo, que nos invitó nuestra amiga Bárbara Zecchi. sí, Ella lo coordinó y tú tienes un capítulo. Si quieres, hablamos primero de Coixet y luego seguimos más vale. adelante. Cuéntame, por favor, ¿cómo llegas tú hasta Coixet? Y en la faceta de escritora, ¿cómo desarrollas tu trabajo con ella? Vale. Bueno, en realidad, cuando terminé la tesis, mi tesis iba sobre cine español y ética. Entonces una editorial me escribió y me dijo que ellos tenían una colección que se basaba en desarrollar una entrevista larga en profundidad a un autor que fuera un referente en cuanto a compromiso, ¿no? Compromiso social, compromiso de distinta índole, ¿no? Pero casi siempre que todo pivotara en torno
al compromiso. Y entonces me preguntaron si yo estaba interesada y claro, yo por aquel entonces, claro, según sales de la tesis doctoral dices, viene un editorial que se pone en contacto conmigo sobre ética, bueno, querrán publicar mi tesis y me dijeron, sí, es muy interesante, pero los periodistas no nos interesan tanto, pero sí el compromiso. Entonces me dijeron, ¿tú podrías hacer una entrevista a alguien que tú consideras un referente en términos éticos, ¿no? Y de compromiso? Y yo les comenté, a ver, si me pedís que busque algún cineasta, algún guionista que tenga que ver con la ética, a mí solamente se me ocurre un nombre y esa es Isabel Coixet. Y me dijeron, bueno, pues intenta ponerte en contacto con ella y sí, inmediatamente le escribí. Además le dije, no hay plan B, eres tú o tú. Y le escribí nada, muy sinceramente que era para un libro sobre ética y que aquello iba a ser, bueno, pues eso, una serie de entrevistas para hacer el total del libro y me dijo que sí, que por supuesto, pero que no quería, además es que fue, y no creo que a ella le moleste que lo diga, pero porque me dijo, bueno, que era más o menos no confidencial, pero bueno, algo personal, ¿no? Me dijo, por supuesto colaboro contigo, pero siempre y cuando yo no vaya a percibir nada. Pero si teníais pensado alguna remuneración, por favor, hazlo alguna causa que merezca la pena, ¿no? Y me dijo, de hecho, un tema concreto y dije yo, no se preocupe porque es que hasta si a mí me van a dar algún tipo de remuneración también lo daré, o sea que no... Y me pareció eso ya como un compromiso absoluto con esa forma de pensar, ¿no? O sea, ¿qué más muestra puede ser que el puro desinterés en lo económico solo en aras de conseguir algo ético? Y nada, nos pusimos manos a la obra. Yo investigué mucho, claro, toda su obra, absolutamente todo, no solo lo que ha dirigido de largos, documentales, cortometrajes, sino también todo lo que ella ha escrito, que escribe muchísimo. Ella escribe muchísimo, tiene miles de libros, miles de artículos, también incluso toda la publicidad que hizo, porque hasta encontré como una ligazón entre todo lo que ella hace con un sentimiento, con un compromiso ético muy profundo y nada, a partir de ahí es verdad que escribimos con CD Coixet, después también para una universidad en Kentucky que me pidieron un capítulo y luego tras las lentes también, y luego ya entrevistas, ¿no? Para Todo es Cine y también para el Huffington. A la pobre es que a veces digo, madre mía, porque siempre digo, Isabel, por favor, no te importa darme una entrevista y ella siempre, es que es encantadora. O sea, ese compromiso lo lleva a todos los ámbitos de su vida y a nivel personal es tan brillante como a nivel profesional. Claro, este género, ¿no? La entrevista es fundamental en tu obra literaria, centrándonos en la obra literaria. Cuéntame, ¿cómo lo afronta el género? Porque yo sé que cada periodista y tenemos, somos compañeros en ese, Claro. los dos estudiamos periodismo, em, se afronta de una manera diferente. Yo veo mucho en tu trabajo un tipo de entrevista muy psicológica, y sobre todo muy trabajada desde la academia. Entonces, me gustaría pues que me contara un poco cómo afrontas las entrevistas. Sí, realmente nunca me enfrento a una entrevista si no me conozco prácticamente de memoria todo lo que ha escrito, hecho, dicho o comentado el personaje al que vaya a entrevistar. Eso sobre todo. Eso a nivel personaje y luego también para conocer a la persona, porque luego a nivel cercano, a nivel personal, todo cambia mucho, ¿no? Y para encontrar realmente a esa persona que estás buscando, pues a veces hay que romper muchas barreras. El hecho de que tú vayas conociendo muchísimo a una persona, pero esa persona no te conoce en absoluto, ¿no? Entonces tienes que de pronto conseguir un grado de intimidad para tener una conversación fluida que es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, tú y yo nos conocemos y nos apreciamos, es muy fácil entrar directamente en ese punto de, venga, pues te hago una confesión o te voy a comentar algo que realmente para mí es importante, pero eso, hay muchas reservas y a nivel social tampoco podemos abrirnos a cualquiera, ¿no? Entonces es muy difícil como periodista el llegar. Sin embargo, cuando consigues alcanzar a una persona o consigues que se abra, que te diga algo que realmente es significativo para esa persona y para ti, es que para mí las entrevistas es sin duda ese género periodístico
que más te aproximan, no solo por lo obvio, ¿no? La cercanía, sino también a nivel de conocimiento. Es de lo que mejores experiencias he sacado, ¿no? Es un artículo es precioso, un reportaje maravilloso, cualquier tipo de pieza, pero una entrevista para mí es fundamental. Claro, y además el trabajo que hay detrás de las entrevistas, esto tú como profesora, ¿cómo lo explicas? Porque claro, también es muy interesante tu faceta como profesora. A mí me parece fundamental esta didáctica de nuestra profesión, pero desde el compromiso, desde este tipo de trabajo, ¿no? No alejarnos un poco de lo que se está convirtiendo cierto tipo de periodismo que parece más cogido por pinzas, bueno, por no hacer una crítica generalizada que no me gusta, pero que creo que realmente, bueno, pues eso, que nos estamos quedando solamente con la superficie. ¿Cómo incita a tus alumnos y alumnas para que hagan otro tipo de periodismo? Por lo general, el alumnado tiene muchas ganas de aprender a hacer las cosas bien. Es curioso porque tendemos a pensar que, pues, que quieren un aprobado fácil o que algo sea rápido, y es verdad que a lo mejor cierto porcentaje de los alumnos, las alumnas sí que quieren pues algo para un título y ya está, ¿no? Para pasar el trago, ¿no? El trance de tener que estar en la universidad, pero la mayor parte de la gente va porque quiere cumplir una vocación, un sueño, o porque realmente quiere ser un gran profesional. Luego ya, también te lo digo, con la práctica profesional se pierde o se pervierte ese Mm, espíritu, pero de primeras sí que quieren. Así que siempre les aliento a que por delante vaya lo personal en el sentido de comprometerse con las cosas que hacen, y luego que vaya, claro, pues las exigencias pues de determinados medios, etcétera, ¿no? Siempre va a haber presiones de todo tipo. O sea, en el periodismo siempre ha habido presión, presión de tiempo, presión ideológica, presión de todo. El mm. periodismo, quien diga que está libre de presión, pues es absolutamente falso. Pero aún así, dentro del espacio que te permite cierta libertad, ahí tomar las decisiones correctas, siempre guiados pues eso, por la ética, y prepararse bien, porque no hay nada que quede peor que un periodista mal preparado. O sea, Mm. eso es terrible, llegar a alguien y no saber qué preguntarle, por ejemplo, me ha pasado a mí muchas veces de esto que hay pool de periodistas, pues al principio cuando empecé que tenías que hacer una entrevista con más personas, y yo que siempre me he preparado todo mucho, iba y a lo mejor estaba con otra persona, solo dos, y la otra persona va y hace la pregunta de algo que exactamente sabes que le va a ofender, o que le habla de una película que ha tenido muy mala experiencia, y dices, mira, qué poco te hubiera costado ponerte un poco al día y saber que por ese lado no vas a conseguir más que cerrazón, ¿no? Que alguien Mm. se cierre del todo. Y eso solo implica preparación y también un poco de sentido ético. Y también un buen corazón. Porque yo creo que también es fundamental, creo que en eso estoy totalmente de acuerdo. Me pasa mucho, por ejemplo, cuando la gente le insiste tanto a Almodóvar sobre Boyero. Es como, oye, tienes delante de ti a Almodóvar, una persona que es el referente internacional de nuestro cine, te guste más o menos, pero precisamente de lo único que no debes de preguntarle si lo quieres torcer, si no quieres que te conteste bien, es precisamente sobre eso. No lo harías con un amigo, ¿por qué lo haces con esta persona? O sea, Eso e es, sí, sí, e buen es corazón, cier tienes razón, sí, yo sí. yo creo que el corazón también es fundamental en este tipo de trabajo, y eso también se está perdiendo, básicamente. Sí, y además porque ahora se lleva mucho el provocar, ¿no? El tener una reacción negativa para, de alguna manera, pervertir el sentido de la conversación, incluso de la imagen pública de la persona. No tienes ninguna necesidad. Si alguien te cae mal, directamente rechaza, declinas, no quiero entrevistar a esa persona y ya está. Pero eso de ir con mala fe para ir precisamente a la médula de lo que le molesta, me dirás qué tipo de intencionalidad tiene eso. Eso no es profesional, eso es casi delictivo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el clickbait ha hecho demasiado daño a la profesión en general. Ya venía de anteriores porque y a mí lo que me da más pena, fíjate, que es el largo plazo de ese clickbait, que en el momento es solamente darle clic, pero fíjate que a largo plazo deforma totalmente la realidad. Yo siempre pongo el ejemplo de, yo he venido a hablar de mi libro. Sí, Entonces estamos hablando de uno de los mejores periodistas de la historia de España, en general de la historia de todo el sí, periodismo en España,
un hombre lúcido, una persona con sus monstruos que los supo luchar y los supo mostrar, y de pronto se queda en la nada, o sea, se queda en la caricatura. Y yo creo Sí, que eso es un poco lo que también crea este clickbait en el que estamos viviendo ahora, ¿no? El buscar el enfrentamiento para hacer que las personas se conviertan en lo que, como en algo estúpido, por decirlo de alguna sí, manera. sí, realmente, mira, Umbral lo hemos reducido a una sola frase y una sola frase que es desafortunada, pero además sacada de contexto, porque realmente han Él llevaba explicado. 1 hora y media esperando. Claro, llevaba hora y media esperando y de pronto quería explicar algo que le habían dicho, tú vienes aquí a hablar de esto y dice, bueno, y de pronto me estás pidiendo otra cosa, ¿no? Que también es legítimo la queja, pero sí, lo hemos reducido a eso. Sí, Es y muy- yo veo un poco un reduccionismo en ese aspecto. Pero mira, tratando un tema que te he preguntado por alumnos y alumnas, ya sabes que para mí es fundamental la perspectiva de género y en eso también compartimos esta perspectiva que, como dice la grandísima Josefina Molina, solamente mirar con un ojo no es suficiente, se necesitan los dos para poder ver el mundo. Hablando de esta perspectiva de género y en tu literatura, ¿qué importancia tiene? La importancia es que es básico, ¿no? A mí a veces cuando me preguntan, ay, ¿por qué te interesan las cuestiones de género y todo? Porque en realidad estamos hablando de derechos humanos. Tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Es absurdo. A veces hacen cosas o se dicen cosas como meros clichés porque se piensa que eso es lo que es correcto o lo que está bien visto. Pero si pensamos en lo que se hace por ejemplo, a las mujeres o el tipo de también de discriminación a colectivos simplemente por ser como son, ¿no? O sea, es que ya no es ni siquiera no hay militar un partido político ni una ideología concreta, es simplemente por ser No sé. quien eres, ¿no? Y tener algún tipo de discriminación por tu propia naturaleza me resulta totalmente contraria a los derechos humanos. No entiendo el sentido de que esto esté legitimado a nivel social. Es que esto ya debería estar superado, ¿no? Cuando vemos imágenes no solamente ya de nuestro país, sino de cualquier país, la involución tremenda y esa indolencia que mostramos es que resulta bastante ofensiva, no lo concibo. Totalmente de acuerdo, Lucía. Y además, esto también lo has mostrado en tu propio cine. Como realizadora, no ha sido precisamente a entrevistar a cualquier tipo de realizadores, sino a aquellas personas que muestran todas estas cosas, que luchan, que realmente se enfrentan a las cosas que no les gustan en la sociedad. Háblanos un poquito, aunque estemos en una semana literaria, pero para mí es una parte fundamental, aparte de una parte de guión. Podríamos hablar de, bueno, tú sabes que nosotros hablamos precisamente del texto cinematográfico, ¿no? Lo Sí, sí. analizamos el texto cinematográfico dentro de la crítica, cuando, por ejemplo, hemos escrito juntos pues, para el libro de Coixet, ¿no? Pues cuéntame un poco cómo te has enfrentado a la labor de directora desde la academia, desde tu posición de escritora, desde tu posición y sobre todo como mujer, que también me interesa. Pues la verdad es que, bueno, como nos interesa mucho el cine, como es parte de nuestra pasión, pues es muy difícil estar mirando una realidad desde una perspectiva, ¿no? Sin pasar al otro lado y siempre me ha interesado mucho. Entonces ya pues, desde cuando estaba haciendo la tesis doctoral empecé a hacer cortometrajes y tiene algo de adictivo que es terrible porque una vez empiezas ya es muy difícil desligarte de ello. Y desde el punto de vista, claro, quizá a veces pienso que lo hago todo como muy didáctico por el sesgo de la docencia, ¿no? Intento desmigarlo todo hasta casi un punto muy exagerado, pero es verdad que pretendo que sea en cierto sentido didáctico, por lo menos en el género documental que también es más permeable a lo didáctico. Pues me enfrenté a ello como en realidad es otra parte del lenguaje. O sea, tampoco me parece tan extraño, porque si estamos acostumbrados a escribir, Mm, lo lógico es que te puedas pasar a otros formatos. Forma parte también de la propia creatividad, ¿no? Cuando te pones a escribir, da igual que escribas un relato corto, un cuento, un libro, un ensayo, un artículo o de pronto digas, pues ¿por qué no? Una escaleta para un documental o un guión, ¿no? Que ahora estoy con un guión de ficción. ¿Por qué no? Es de lo ¿no? más
Sí, bueno, es que un poco de todo. Pero es lo más lógico, o sea, lo decía Gonzalo Suárez, decía, no sé si soy un escritor que dirige o un director que escribe. Llega un punto en el que esas cosas forman parte de lo mismo, ¿no? Y desde el punto de vista como mujer, bueno, pues en ese aspecto no puedo decirte, porque como nunca he sido hombre, pues no puedo decirte cómo es. Fíjate que esta conversación entre feministas se vuelve realmente como un diálogo de besugo, ¿eh? Porque, claro, es un concepto que realmente a veces hay que preguntárselo a aquellos que no entienden que somos iguales y que, Claro. y que tú no haces un cine de mujeres y yo no haría un cine de hombres porque el cine es de hombres, básicamente. Sí. O sea, esto es un problema muy grave que hay que volver a explicar, pero bueno, te lo agradezco enormemente. No, pero tienes toda la razón, o sea, es algo que no lo decía como crítica, realmente si te pones a pensar es muy difícil, pero todo eso, o sea, todo eso está ahí, es decir, toda mi Claro, experiencia, todo, desde el punto de vista en el que yo he vivido la vida, sí que marca un poco la diferencia. Por ejemplo, en la selección de autores, ¿no? Pues he intentado que fueran la mitad hombres y la otra mitad mujeres y que tuvieran una envergadura, ese es un muy buen ejemplo. claro, Ese que es un muy tuviera. buen ejemplo. Y eso entiendo que a lo mejor desde una perspectiva que no se haya atendido a, bueno, pues hay hombres y mujeres, uy, qué casualidad, bueno, pues si vamos a preguntarles, vamos a intentar que haya cierta paridad, no te digo exactamente, ni aritmético, ni coger a medio director y a otra media directora para que cuadre, ¿no? Pero sí que es cierto que me interesa desde una perspectiva más global y escuchar a mucha gente, al igual que también y esto no implica más allá que eso, lo que decíamos antes, ¿no? La conciencia de los derechos humanos, pues que haya representantes de distintos países, ¿no? Que haya franceses, que haya austriacos, pero que también haya mexicanos, que haya hindúes, japoneses. ¿Por qué? Pues porque me interesa que haya una representatividad. No quiero preguntar a los tres mismos que siempre digan lo mismo porque no salen de ahí, es una endogamia extraña, sino que quiero más voces, sobre todo voces. Creo que a veces, en tu caso, por ejemplo, eres tan consciente de tu perspectiva de género que a lo mejor no la pones, o tú mismo no lo explicas, pero precisamente tú, más que nadie, eres consciente de la invisibilización de la mujer en el cine. Es Bueno, decir, total. ambos somos miembros de CIMA y además asististe a mi tesis como, bueno, fuiste miembro del tribunal de mi tesis, donde fíjate que yo empecé haciendo una tesis de cine y terminé haciendo una tesis feminista porque realmente descubrí que es que Josefina había desaparecido. Y eso que tú dices que es tan fácil, ¿no? De 50-50, cuando he decidido hacer mi documental, resulta que en los últimos 30 y tantos libros que se habían escrito sobre historia del cine, Josefina había desaparecido paulatinamente hasta que queda totalmente como si nunca hubiese existido. Entonces, Claro, es verdad que a lo mejor lo tienes interiorizado, pero creo que, claro, que sigue siendo importante, ¿no? Decirlo, oye, pues sí, he hecho esta selección. claro. A lo mejor con esa interiorización que tú tienes no eres consciente, pero para mí es evidente. O sea, cuando yo veo a Bardá en tu documental, pues entiendo perfectamente que ahí hay algo que tú quieres expresar. Claro, y además es que también es que me resulta como un poco, es casi patético, ¿no? Que tuviéramos viva a Bardá allí y fuera soslayada de esa manera. O sea, es que ya no es que es por sensatez. O sea, es que esa mujer se adelantó a la Nouvelle Vague, aunque es verdad que Godard y Truffaut, que es cierto, en el 59, los 400 golpes al final de la escapada. Sí, pero es que ella ya estaba con Poincourt en el 57 o 56, quiere decir, 3 años antes ya estaba ella empezando con la Nouvelle Vague, pero nadie se lo reconoció. Y otra cosa, a mí me ofende ella, no, porque ella tenía un carácter maravilloso, tenía mucha personalidad, tenía un carácter maravilloso. A mí me ofende que cada vez que hablan de Bardá digan Agnès Bardá era es la abuela de la Nouvelle Vague. Y digo, es que nadie diría de Godard, eres el abuelo de la Nouvelle Vague. En primer lugar, porque no es abuelo tuyo, ni ella es abuela tuya. ¿Por qué tienes que hablar con esa especie de confianza o con rebajando mucho el nivel profesional para dejarlo como prácticamente, como decimos antes, como en una anécdota, ¿no? Pero eso también pasa mucho que me pasa a veces con alumnos que hacen un examen y a lo mejor les pido que hablen de Leni Riefenstahl porque, bueno, a nivel Cinematográfico visual es súper tuvo importante. importancia, a pesar de Sí, que
bueno, pues obviamente su movimiento estético se integre dentro de una propaganda de un régimen que es terrible, pero bueno, a veces me pasa que los alumnos y me dicen, no, bueno, es porque no sabemos escribir el apellido. Dicen, Lenny venía, Lenny iba, ¿sabes? Y oye, tú, ¿a que no hablas de Steven Spielberg como Steven? Nadie piensa Steven. en Steven, venga, vamos a ver Steven o a Francis, ¿no? Es Ford Coppola como mucho, ¿no? Pero a las mujeres tienden a llamarles por su nombre de pila. Es una cosa curiosísima y a ellos por el apellido como si tuvieran cierta entidad. Es un rasgo extraño, absurdo, pero es común siempre y me llama la Eso, atención. bueno, es un rasgo de machismo, de lo que ahora quieren llamar micromachismo, pero que no lo son grandes machismos. Claro, Vamos, es una, es una ejemplificación de machismo. Además, está que es estudiadísimo ya desde los años 50, cuando se empieza a poner el papel de la mujer, que o era bruja, o era ah, suegra mala. Es sí, decir, aquí ahora es la abuela, se le da esa connotación a una señora que pasaba por allí con una cámara sí, sí, y que estaba hablando de abortos cuando el mundo ni siquiera sabía lo que realmente suponía, y además lo rueda en el tiempo real de la persona, porque a mí Cleo, por ejemplo, me parece una obra maestra. oh, Pero sí, además del tiempo, o sea, de cómo temporalizar, en el cine una espera, sí, 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 sí. La que tensión, es la cómo tensión. maneja la tensión narrativa esta señora, o sea, que, Sí, ojo, sí, que además, vamos, a los Hitchcock, sí, sí, pero sí, así, sí, ¿eh? es Pues muy, total. es brutal, ¿no? Es una espera simultánea de alguien que espera sus resultados de un análisis que además sabemos que va a acabar mal, y por otro lado de un soldado que se va directamente a la guerra, y los dos están compartiendo esas 2 horas de 5 a 7 buscando pues el desenlace positivo de un final que se advierte malo, ¿no? Entonces es muy, bueno, yo adoro a Bardem, o sea, en todos los aspectos y todas las películas, o sea, es que si te pones a pensar, Todo. todas ha Sí, sido sí, sí, innovadora, totalmente. todas, la felicidad, es que no hay ni una que digas, bueno, esta mujer aquí ya eh, se dejó un poco. No, 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 no. Además era No. innovadora constante y no quería repetirse. Y además le molestaba mucho el caer en lugares comunes. Quizá por ser tan outsider, ¿no? A veces se adelantaba demasiado su tiempo y quizá, bueno, eso era lo que chocaba un poco. Pero a mí me parece lo más estimulante. Totalmente. Si te parece, vamos a ver el tráiler de tu documental. Vale, vale, gracias. Un segundito, bueno, un segundito, lo que tarda el tráiler, y ahora volvemos. A ver, un momentito, que quiero que salga todo bien. Allá vamos. ¿Se escucha? No, A ver, vamos a ver, un segundo, perdona, y si no, luego ahí debe le, estar. le, le pedimos que se edite. Ahí, Ah, mira, aquí estaba. fenomenal. Perdón, vamos a Nada, por intentarlo de Dios. nuevo. Ja, ich glaube, der Autorenfilm hat immer eine Zukunft. Ist die Frage, was man unter Zukunft versteht. Also wenn es ein Hay un tipo en Austin que siempre está haciendo eventos, ¿no? Y había organizado en una piscina olímpica la proyección de Tiburón y toda la gente la veía sentados como en flotadores en la piscina. Vamos por otra. Vamos a hacer otra más rapidito, o sea, más con un trote más rápido, güey. Y siento que te tienes que soltar más, güey. A lo mejor dile pinche Ernesto, cabrón, o algo así, o sea, suéltate un poco más. 信じています。少し楽観的かもしれないですけど、今のこの混乱、混沌としているこの時代っていうのは一過性のものであるというふうに思っていて、その一過性のものを一過性のものとして乗り En realidad es que esa idea de que el cine capta la realidad es muy diferente a mi idea de que el cine lo que capta es el instante. Porque el instante, la realidad es inasible. Je me rends compte que ma génération n'a rien à voir avec la génération d'aujourd'hui, où les gens, avec les nouvelles technologies, sont capables de voir un film sur un téléphone. Filmmakers who has to do silly comedy. You know, they do transvestite ghost comedy, let's say. But look at them, you know, they are like 60 years old and they still need to do this men dressing up as women and slap each other. Art is related to life, but it's not supposed to be reporting like television. We have to create something that pushes the people to
find beauty in another way of telling reality. Bueno, dirigida por Lucía Tello y en Filmin, así que bueno, animamos a todo el mundo para verla. Los pelos de punta, Gracias. realmente, o sea, Gonzalo con su taza de Haddock. Sí. A mí es que yo me quedo con esos detalles porque como lo hablo desde la admiración total, igual que ver Yo, a Bardá, pues me emociona mucho, pero fíjate que animo a todo el mundo para ver el documental, pero aparte me gusta mucho, yo creo que tú eres una gran admiradora del western. sí. Ese momento de Reiga dentro de... Cuéntanos un poco cómo fue el rodaje y qué fue lo que más te gustó, qué es lo que más disfrutaste. Del rodaje al documental, es que fue una locura. Se extendió muchísimos años, estuve unos 5 años rodándolo, claro, porque de pronto querías pues eso, hablar con Haneke. No, Haneke fue muy rápido, me dijo, sí, vente pasado mañana a Viena, y pasado mañana estaba en Viena, ¿no? Pero otros como Bardá, estuve los 5 años, los apuré del todo. Con ella porque todas las semanas y no podíamos, o sea, no podíamos encontrar un momento. Fue una locura de esto que haces por pura pasión y que lo volveré a hacer 1000 veces, ¿no? Quizá espero que no vaya así el resto de las cosas, ¿no? Porque fue muy, muy lento, pero fue tremendamente positivo en el sentido de que les siento de una generosidad a todos increíble. Nunca estaré lo suficientemente agradecida a ninguno de ellos. Hay gente muy valiente, Deepa Mehta, por ejemplo, que una de sus primeras películas también está basada en una novela de Salman Rushdie, entonces tiene como mucho compromiso en Deepa Mehta. Bueno, si alguien ha visto Agua, es tremendo, ¿no? Cómo casan a las niñas con hombres mayores, ¿no? En la época previa a Gandhi. Esa generosidad, la manera en la que todos me contaban muchas cosas que eran profundas y personales, eso no. O sea, da igual si he pasado momentos difíciles, he tenido que hacer muchísimo sacrificio de ir a ver, no, para nada, porque todo queda absolutamente subordinado al agradecimiento infinito que tengo. O sea, cómo te entiendo y cómo te envidio porque tú ya lo tienes. A mí me Tú dentro queda de nada, tú dentro de sí, nada. dentro de nada llevo diciendo ya 2 años, pero sí, qué raros son los tiempos cinematográficos, ¿eh? Sí, O por sea, Dios. nunca puedes decir, esto va a estar terminado en tal año. No No, sé si en la ficción será diferente, pero el documental dependemos el documental es, de la vida. Al final dependemos de la rodamos, vida. dependemos de la vida y Qué filmamos buena la vida. frase. Totalmente. Total. Pero mira, volviendo a los libros, Lucía, a mí es que me encanta. Bueno, podríamos estar hablando al final estamos hablando de literatura todo el tiempo. En realidad sí, en realidad. Volviendo otra vez, y ahora que hemos visto a Coixet, cuéntame también, por favor, de nuevo, volviendo a este libro fundamental, si lo tienes por ahí, El de para mostrarlo, con C, con C de Coixet. sí. Este libro, no hay dos iguales. Realmente yo he intentado ver en la bibliografía en España, otro libro similar o parecido no se encuentran con esta capacidad de presentar no solamente la parte del trabajo, sino también la parte personal de una directora que ya per se ya es singular en su obra y además también ella como persona. Entonces, cuéntanos cómo fue esa manera de escribir como que tuviste con ella. Sí, sí, ella estaba presentando Marea Blanca aquí en Madrid, entonces me dijo, mira, la semana que viene voy a presentarla, acércate a los Cines Callao, donde estaba ella. Entonces ya hablamos ahí cómo vamos a organizarlo y nada, me acerqué allí y recuerdo nada, todo muy positivo. Me dijo, venga, le dije que iba a dividir el libro, porque aunque parezca pequeñito, lleva mucho trabajo. Entonces le dije que iba a estructurar las entrevistas en torno a 4 ejes. Uno, el compromiso que tiene con la mujer, el feminismo; otro con la ecología; otro con los derechos humanos, la justicia;
Y luego el siguiente, derechos humanos y la justicia, ¿no? Y entonces le pareció correcto y viajé a Barcelona en determinadas ocasiones para hacerle la entrevista, entonces grabada era mucho más fácil porque todo fluía mucho más y además incluso salían bloques nuevos y temas por los que podíamos ir, claro, transitando de una manera mucho más orgánica que si preparas un cuestionario. Pero indudablemente tuvimos que utilizar cuestionarios porque se fue a rodar a Aprendiendo a Conducir. Claro, entonces tuvimos que ir, ella estaba en Nueva York, entonces le iba mandando preguntas y me iba contestando. Y ya al final del libro, ¿no? Porque lo demás lo hicimos en entrevistas. Y muy, muy positivo el procedimiento, pues fue básicamente ese. También le decía, mira, yo te hago estas preguntas, pero si hay algún tema en concreto, incluso me puedes decir, esto no, esto no es así, ¿no? Esta pregunta da igual que me la estés haciendo porque yo lo considero desde esta otra perspectiva, digo, casi lo agradezco más, ¿no? Que te limites a... Y sí, y además no solo eso, me decía, mira, hay un artículo aquí que tiene que ver con... Entonces ya me daba incluso más bibliografía y más cosas. Es verdad que hay otro libro que quiero, porque además tú y yo conocemos a la autora, a Cristina Andreu, sí. hizo Una mujer bajo la influencia, como la película de Cassavetes, y que también tiene una porción importante de entrevistas que es un muy buen libro y una muy buena autora. Pues O sea, me lo apunto, fíjate que sí. no lo conocía. Pues sí, porque Cristina es una gran, además de una gran amiga de Coixet, es una gran escritora también, y bueno, una gran directora, que también, que es que Cristina vale para todo. Sí, y para dirigir, nunca mejor dicho. Bueno, nunca mejor dicho, sí. Nunca mejor dicho, maravillosa. Mira, en otro libro en el que tú colaboras, tiene un capítulo en el de Tras las lentes de Isabel Coixet, el prólogo lo escribe la propia Coixet y a mí siempre me encanta porque siempre me acuerdo de una experiencia personal. En el primer congreso que se hizo sobre Pedro Almodóvar estuvimos durante una semana entera hablando sobre Pedro en Castilla-La Mancha, te estoy hablando hace más de 20 años, y esperando a Godot, esperando a Pedro el último día que venía a cerrar el congreso. Cuando se sentó, lo primero que dijo es: no entiendo nada de lo que habéis hecho durante la última semana. Creo que Isabel lo resume muy bien cuando dice: siempre es desconcertante para un autor enfrentarse al análisis académico de su obra. El desmenuzamiento de ciertas partes de ella que uno mismo ha olvidado te pone frente a un espejo en el que a menudo preferirías no verte reflejado. Lucía, háblame sobre ser crítica cinematográfica. A mí me parece una parte fundamental del cine. Fíjate que la añadí ahora en el capítulo de, bueno, para el manual, porque creo que la crítica es fundamental, pero qué difícil es la crítica y cómo afrontas la crítica cinematográfica teniendo en cuenta que también tienes oportunidad de hablar con los propios directores y directoras. Eso es complicado. Sí, es una pregunta complicada porque pocas veces he visto yo mayor conflicto de intereses que cuando realizas una crítica, sobre todo cuando llevas ya cierto tiempo en la industria y acabas conociendo a muchas personas y apreciando a muchas personas, el hecho de tener que sentarte desde un lado de juzgar es complicado porque además puedes herir muchas susceptibilidades y con razón, ¿no? A nadie, cuando uno está ya en el otro lado, ya verás cuando te toca a ti, dices por favor que no salga una crítica mala, por favor que no, hasta que ya llega un momento en que haces como cierto callo y ya pues, de alguna manera te afecta menos, ¿no? Pero sí que es cierto que llega un punto en el que dices, yo he llegado a no hacer críticas de algunas películas porque si no podía decir algo, aunque sea rescatar algo positivo, ¿no? Y va a ser como muy cáustico todo, pues me he echado hacia un lado y decir, no, mira, pues esta crítica no la voy a hacer, más que nada por el conflicto de intereses, no voy a ser deshonesta, no voy a decir que es genial porque no lo es. Entonces, si normalmente lo entienden, por ejemplo, los editores que tengas pues, en un periódico o algo, que tengas que decir, mira, de esta no me pidáis que hable porque prefiero hacer de esta otra, ¿sabes? Pero sí que es cierto que normalmente lo que hay que hacer es tomarlo con mucha honestidad y con la idea de que
no estás ofendiendo ni estás poniendo en cuestión o en duda a su autor o su autora, sino simplemente a una obra. Y hay unos criterios estandarizados que son pues unas categorías de análisis que tú tienes que ir cumplimentando aunque sea mentalmente. Entonces hay determinados hechos que si no se cumplen, no hay continuidad, o el sonido es malo, las ópticas están mal elegidas y el resultado no es eficiente, ¿no? Sobre todo buscando pues eso, eficacia más que nada, pues eso sí que se puede decir, bueno, pues en este caso el autor podría haber hecho esto o esto otro. Es difícil que, también te lo digo, que una película entera no tenga algo que a mí me llame la atención, porque incluso películas, yo a veces he salido fascinada de películas que no me han gustado, porque me gusta el tratamiento visual, porque el guión me parece una virguería o porque las interpretaciones son más que rescatables, ¿no? Entonces, lo positivo es que es muy difícil que algo no me guste, pero, o sea, alguna de las partes de la película no me guste, pero el saldo final puede que me parezca desastroso y normalmente lo digo, o sea, lo digo con toda sinceridad e incluso si tengo la ocasión de entrevistar a sus autores, pues se lo intento comentar también para orientar un poco la crítica. Me acuerdo, la última, sí que hice fue este verano a Gaspar Noé, que hay en su filmografía hay partes que me gustan más y otras que me gustan menos, y entonces intentaba decirle, bueno, ¿y esto por qué? Porque es mejor preguntarles el por qué para entender por qué han llegado a hacer algo, ¿no? Y normalmente sí que está justificado de alguna manera creativa para ellos, entonces bueno, pero sí es difícil tener que enfrentarte a una obra que a ti no te gusta y que tengas que decir la verdad y que luego tengas algún tipo de vinculación emocional de algún tipo con su autor o autora. Qué maravilla, Lucía. Para cualquier persona que se esté pensando hacer este tipo de género literario, la crítica cinematográfica, acabas de dar unas claves maravillosas para afrontarlo, porque fíjate que me acuerdo en la carrera que era una de las cosas que yo más temía, porque siempre me parecía que, igual que tú, yo siempre digo que hacer una película es tan complicado que Sí, tirarla abajo es demasiado fácil. sí. Y entonces siempre hay que encontrar algo. Me estaba acordando ahora de Mother, de Aronofsky, que para mí es uno de mis directores favoritos y creo que la película es fallida por todos lados. Sin embargo, salí tan maravillado de la peli que dije, a veces incluso digo, si puedes estar criticando durante varios días, es que también ha estado bien la peli. Exacto, y si se te queda en la cabeza y Total. no puedes salir de ahí, sí, a veces me pasa, el otro día vi Sweat, que es una película polaca extrañísima sobre la vida de una influencer. Pues puse, tal vez me ha gustado, tal vez mucho, porque es que se quedaba habitando en mi cabeza durante días y días, y digo, pues esto tiene que significar algo, como bien dices, ¿no? Esto tiene que indicar algo, porque no se te queda algo en la cabeza tanto tiempo, si es vulgar o si es anodino, ¿no? Eso por lo menos. Exactamente. Me ha pasado, por ejemplo, con Euforia, que entiendo que el tratamiento no, desde mi humilde punto de vista, no es el adecuado para el tema de las drogas, que creo que hace una didáctica equivocada, pero sin embargo, pues la fotografía me emociona, la actuación me tiene prendado, hay ahí, ¿no? Sí. Ese trabajo que hay que hacer desde mucha introspección también, yo creo, Mucha, personal. mucha. Y sobre todo intentando ser objetiva, o en tu caso objetivo, ¿no? O sea, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿hay parámetros objetivos a los que me pueda asir de alguna manera? Sí, bueno, pues esto es lo que voy a decir. Luego, con independencia de que me guste más o menos la película, que eso, ¿sabes? Pues es como en las publicaciones que tienen 1, 2, 3 hasta 5 estrellas, ¿no? Bueno, pues ese gradiente tú ya lo controlas según tu propia apetencia, pero es verdad que hay cosas objetivas que sí que se pueden analizar. Exactamente. Bueno, hemos hablado de crítica cinematográfica, hemos hablado de cine, de libros. Bueno, vamos a ir terminando, sin Sí. embargo, se me ha hecho cortísimo. Sin embargo, es verdad que yo tenía por aquí apuntado a hablar sobre Notorios y Ediciones, porque a mí me parecen estos libros maravillosos, porque yo consumo muchísimos libros con fotografía, me gusta mucho, bueno, la fotografía y aparte los libros de cine tienen que ser bonitos, porque Sí, para mí, sí, para mí, sí. para mí son fundamentales. Es verdad que fíjate que los conservo así más antiguos, cuando Cátedra tenía estas ediciones de directores, etcétera, que no apareció una sola foto, pero Ni para una, mí ni una, ni ni una, una. ni Solo siquiera la en la portada. portada. A veces solo en la portada, que Bueno, es a ver, frustrante. luego en la última, en la portada, que por Sí. cierto hace unos años, por ahí debo tener el mail, les escribí un mail diciéndoles que qué cosas de la vida que no tienen ni una sola biografía de mujeres.
Ah, sí, pues no es tampoco casual. Exactamente. Pero esto, cuéntanos un poco sobre tu relación con esta editorial, porque además tiene, se puede decir, muchos libros con esta editorial y Sí. trabajas mucho con ellos. ¿Cómo funcionas con ellos? ¿Cómo te ofrecen los trabajos? Un poco también para que las personas puedan conocer esta intrahistoria de lo editorial. Sí, llevo 20 y pico, ya no sé ni cuántos, ¿no? 20 y pico, y además tengo ya el cargo de unos cuantos ya para este próximo año. La verdad es que todo vino a raíz de mi tesis, porque en mi tesis realicé entrevistas a distintos directores que habían abordado el periodismo desde el cine. Entonces, uno de los fundamentales fue José Luis García, con Solos en la madrugada. Entonces, le solicité una entrevista a García y es verdad que hizo todo lo posible y además fue encantador. Entonces, cuando conseguí publicarla, y además luego me lo publicaron ya en distintas editoriales, me acerqué a darle las gracias a la firma de libros de la Feria del Libro. Entonces estuvimos hablando y estuve pues eso con la editorial y claro, les parecía interesante y me propusieron pues publicar una parte de la tesis, que es el diccionario del periodista en el cine español, porque la otra parte ya estaba publicada en la Universidad de Zaragoza, que el mismo que el de Tras las lentes, sí. Entonces me pareció genial, les mandé el libro, lo publicaron y a partir de ahí les gustó cómo escribía y puntualmente me han pedido muchas cosas para distintos medios, no solamente para ellos, sino para otras cosas que gestionan y les gustó cómo funciona. Suelo ser muy rápida, realmente soy muy rápida, si me dicen 3 meses lo termino en 3 semanas porque me pone muy nerviosa tener algo a largo plazo, entonces Madre soy mía. lo completo todo muy, muy pronto y nada, pues al final ya hemos entablado una buena relación. Me dicen, ¿te parece bien este libro para esta fecha? Digo, sí, por supuesto, y si puedo lo hago y si no, con toda también sinceridad digo, mira, ahora mismo tengo 200 exámenes que corregir, 600 clases que hacer y más libros en otras editoriales, así que no puedo, pero normalmente funcionamos así. Bueno, hay que decir también que no todo el mundo lleva tan bien los deadlines como tú. Eso es un ejemplo maravilloso. Bueno, Lucía, ¿qué te puedo decir? Que muchísimas, muchísimas gracias. Que espero verte el año que viene. Ya sabes que este año ha sido imposible porque no podías, pero bueno, espero que el año que viene puedas acompañarnos en la próxima semana de Ex Libris. Sería un placer tenerte en Murcia. Qué buenas cosas de Asturias. Mi amigo Iván Gómez, que estuvo ayer también online, maravilloso. Es que quiero agradeceros a todos los que me lo habéis puesto tan fácil y además que sois grandísimos profesionales, la oportunidad que me habéis dado de poder compartir este tiempo, que además para mí es fundamental que luego se quede editado, que se quede en la red, que se pueda compartir, porque creo que hemos hablado de cosas muy importantes que además servirán para el futuro. Pues eso, yo siempre pienso en los jóvenes que se acerquen pues, al periodismo, que se acerquen al mundo editorial, que se interesen por el cine, en mujeres que quieran pues, a empezar a hacer cine. No sé, soy referente, grandes referentes y pues nada, agradecerte muchísimo tu asistencia a este coloquio. Muchísimas gracias a ti. Antes de que se nos pase el tiempo, muchas gracias a ti, que además sabes que te admiro muchísimo y que además yo adoro Murcia, yo he vivido en Murcia y me encanta, así que de Murcia sí que salen cosas muy buenas y cosas maravillosas. Así que nada, gracias por esto, por la iniciativa. Por supuesto que sí, el año que viene a ver si lo hacemos. Si puede ser presencial. Ojalá, y gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado muchísimo tanto como yo y hasta el año que viene. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha salido redondo, la verdad. Ay, muchas gracias, Santiago. ¿Te ha gustado? Enhorabuena, sí, me ha encantado. Me ha encantado. Muchas gracias. Es que Lucía es magnífica. No, que va. Lo difícil es lo que has hecho tú. Lo has hecho, vamos, muy bien y era complicado. O sea que muchas gracias. Lo habéis bordado los dos. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un enorme placer, Lucía. Nos vemos muy pronto. Santiago, muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Y perdona porque el primer día no te contesté el mensaje porque no lo recibí. Por Dios, ¿qué es esto? No te preocupes, no te preocupes. Gracias. Venga. Hasta luego. Un saludo, muchas gracias. Un besazo, un guapo. beso, Lucía, gracias. Chao. Gracias.